Vamos a dar continuidad a, a esta serie de clases y con esta vamos a terminar. Y si no me da tiempo a terminar del todo, es igual. Lo dejaré por escrito, pero esta es la última clase que vamos a dedicar al Sermón de la Montaña y os he preparado un resumen, luego lo dejaré en el PDF de los capítulos 6 y 7. En la semana pasada estábamos al final del capítulo 5. Y los versículos del 27, 28, 29, 30, 31 no os lo voy a comentar porque son versículos en los que Jesús está hablando ¿cómo lo diría yo? En lo importante de ser fiel a la enseñanza, ¿no? Y habla del adulterio, habla del divorcio, habla de distintas cosas. Son esos versículos que dice, si tu mano te escandaliza, pues arráncatela, córtatela y échala de ti, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es mejor que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo se ha echado al infierno, y la gente se lo toma literalmente. Y lo que te está hablando aquí Jesús es de que arranques esos pensamientos de ti, no que te desmembres. Y luego hay un tema que Jesús habla también del divorcio, ¿no? Del adulterio y estas cosas. Y él ofrece una enseñanza que es sobre la fidelidad y el compromiso matrimonial. Y él introduce una enseñanza contraria a algunas prácticas y creencias de su tiempo. Cuando él habla así en esos términos es porque en aquella época se había puesto también muy de moda entre los judíos repudiar a la mujer para irse con una querida por cualquier excusa, ¿no? Y entonces él se pone muy serio en relación a esto y él dice enseña que el divorcio, excepto en casos de infidelidad, ¿no? Pues conduce a una situación, él explica, en el que la mujer repudiada puede ser inducida a su vez a una mala vida, ¿no? Y esto por culpa del abandono por parte del marido, ¿no? Y afirma que aquel que se casa con una mujer repudiada en esa forma, pues también estaría cometiendo algún tipo de adulterio. Pero aquí lo que Jesús está reseñando, y está hablando en la época de los judíos, en la época que había un problema grave con esto, él establece que no se tiene que tratar la separación como una solución fácil o como una forma de liberarse de compromisos materiales que uno ha contraído por el matrimonio. Así que es importante que se tenga en cuenta que lo que él está enseñando en relación con el matrimonio no se interpreta o no debiera de interpretarse como una condena o un juicio a las personas que se han divorciado. Que esto, desgraciadamente, después la Iglesia coge el rábano por las hojas. Aquí lo que Jesús está ofreciendo es una perspectiva del ideal, de lo que tiene que ser el ideal del matrimonio y de la importancia de mantener el compromiso y la fidelidad. Y en otros pasajes de la Biblia y de la Torá, pues se abordan otros aspectos y situaciones que guardan relación también con el divorcio. Y se considera pues la necesidad de cuidar a las personas involucradas y en buscar una reconciliación y la paz y sobre todo la paz en todas las circunstancias. Entonces, luego continúa los versos del 33 al 37, ¿no? En esos versos, en esa parte del discurso, él habla sobre la honestidad y la integridad en nuestras palabras y compromisos. El verso 37, sobre todo, es muy importante porque él dice, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Nada más que esto. Dice, porque lo que es más de esto, del mal procede. Te está hablando muy, muy, muy explícitamente de dónde procede el mal, y el mal procede de la lengua. El mal está en hablar mal de los demás. Y también dice que no juréis de ninguna manera ni por el cielo ni por el trono de Dios. Y sobre todo en el 37, así que aquí sí que me detengo un poco, porque él cuando dice esto de sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede, aquí lo que te está enseñando, te está hablando sobre la honestidad y la integridad en tus palabras y compromisos. Y en el significado de este pasaje es que debemos de ser personas de palabra y cumplir con nuestros compromisos. Y aquí lo que está haciendo Jesús es instarte a que seas claro y directo en tu comunicación
y evitando siempre la ambigüedad y la duplicidad, sobre todo la duplicidad. Y cuando decimos sí, debemos ser fieles a esa afirmación. Y cuando decimos no, debemos mantenernos firmes en esa negación. Y al vivir de esta manera, con una comunicación honesta y clara, evitamos sembrar confusión y evitamos engaño en nuestras relaciones y compromisos, porque a veces decimos sí con la boca pequeña cuando queremos decir no. Al mismo tiempo, Jesús te está advirtiendo de que cualquier cosa más allá de esta actitud de honestidad y compromiso va a proceder del mal, va a proceder del mal. Y el mal consiste en hablar mal de los demás y tenemos esta tendencia enseguida, vamos a soltar algo. Y el sabio decía, esto que vienes a contarme me va a enriquecer, va a aportar algo a mi vida, va a solucionar, entonces, ¿por qué me lo cuentas? Así que estos versículos y el 37 sobre todo es una exhortación a que seas coherente en tu comunicación y a que evites la hipocresía y la manipulación. Y al ser personas de palabra vas a construir una relación más sólida y honrosa con tus hermanos espirituales y a su vez vas a poder tener una relación próxima con Dios. Ser honesto y coherente es la enseñanza de esos versículos, en tus palabras y en tus compromisos, en tus palabras y en tus compromisos. Y los que vienen después, 38 y 39, son también dos versículos que cuesta mucho interpretar. Porque el 38 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, que tal era la ley, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Y Cristo dice en el 39, ese es el código de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente, el código de Hammurabi. Y el 39, en cambio, Jesús dice, mas yo digo, no resistéis al mal, antes a cualquiera que te hiere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra, pon la otra mejilla. Y esto es uno de las enseñanzas que más trabajo cuestan comprender. Mirad, en este pasaje que se encuentra en Mateo 5:39, lo que Jesús te está enseñando es la resistencia, la no resistencia al mal y sobre responder al maltrato con amor y con compasión. En este significado, nos está instando a responder al mal, a no responder al mal con más mal, a que no devuelvas mal por mal. En lugar de buscar venganza, y en lugar de buscar resarcimiento, se te está animando a que muestres una actitud de humildad y de amor incluso frente a la adversidad. La instrucción que da aquí Jesús de dar la otra mejilla no se refiere literalmente, entender esto muy bien, mis queridas y sensuales criaturas, que no se está refiriendo literalmente a que seas pasivo frente a la injusticia, sino que adoptes una actitud de no odio, de no venganza, y que tratas de buscar la reconciliación. Y es un llamado a resistir la tentación de repetir o de responder al mal con la violencia o con la ira. Si muestras amor y compasión, incluso a aquellos que te hacen daño, que te hicieron daño, esto es muy importante, puedes romper el ciclo de odio y violencia, que es a lo que Jesús te está enfatizando como maestro espiritual, a que rompas las cadenas del karma, a que rompas el ciclo de odio y violencia. Y te está mostrando el camino de la no resistencia activa, donde buscas transformar el mal en bien, donde buscas promover la paz y sobre todo la reconciliación. Así que este pasaje te está animando a eso, a responder al maltrato y a la injusticia en tu interior con amor y con compasión. Y te está invitando a que rompas el ciclo de violencia, a que rompas el ciclo del karma en lugar de que busques venganza. ¿Por qué? Porque al hacerlo te vas a convertir en un agente del cambio. En algún momento el karma se tiene que cortar. Te tienes que promover como agente del cambio y tratar de promover la paz en medio de un mundo que está lleno de conflictos. Y luego dice, al que quisiere ponerte pleito,
y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Continúa con la misma enseñanza, que muestres generosidad y desapego incluso cuando se te exige más de lo que podrías esperar. A veces la vida nos pone en exigencias mayores de las que uno podría esperar. Y si estás dispuesto a renunciar, ese es un verdadero renunciante, si estás dispuesto a renunciar a tus posesiones materiales, a los derechos que crees que tienes, en lugar de aferrarte a ellos en situaciones de conflicto, vas a ser inmensamente feliz. Porque aquí lo que te está explicando Jesús es que adoptes una mentalidad de sañás, de renuncia, que adoptes una mentalidad de desprendimiento y que confíes en la provisión de Dios. Al ofrecer nuestra capa a quien nos demanda nuestra ropa, Jesús te está desafiando a que vayas más allá de lo que se espera de ti. Siempre tenemos que ir un paso más allá de lo que se espera de nosotros. Y esta enseñanza va más allá de un simple acto de generosidad material. No se trata de un acto de generosidad material, sino lo que busca con este ejemplo es reflejar una actitud de desapego y de confianza en Dios en tu vida, que Dios es tu proveedor. Y al dejar que alguien tome tu capa además de tu ropa, muestras que no nos estamos aferrando a las posesiones materiales y que nuestra identidad espiritual y nuestra seguridad no se basa en las posesiones terrenales, que en lugar de estar siempre peleando y luchando por nuestros derechos y defender lo que creemos que nos pertenece, mío, para mí, mío, en lugar de eso, lo que el maestro te está enseñando es que busques la paz y que confíes en Dios para suplir tus necesidades. Este pasaje se malinterpreta muchas veces como una justificación de la opresión o la explotación, y no es nada de eso. Lo que Jesús enseña, Él está enseñando principios de generosidad y desprendimiento. No está promoviendo en modo alguno la tolerancia del abuso ni la injusticia sistemática. No tiene nada que ver con eso, ¿ok? En el 41 dice, y cualquiera que te cargare por 1 milla, ve con él 2. Va en el mismo sentido que el anterior, ¿no? Tienes que estar siempre dispuesto a ir más allá de nuestras obligaciones y mostrar siempre una actitud de servicio hacia los demás, de servicio. Y eso es lo que él te está explicando, para que su comunidad, sus devotos se ayuden entre ellos. Él está animando a sus seguidores a que respondan a las demandas y responsabilidades que se les va a imponer, no solo cumpliendo con lo requerido, sino yendo más allá de lo esperado, más allá del deber que se espera. Por eso dice, cargar con 1 milla se refiere a una situación en la que alguien nos obliga a llevar una carga por un cierto tiempo, por una cierta distancia. Y en lugar de resistir o quejarnos, un ejemplo de esto es el Yadavárata cuando carga con el palanquín de Rajugana. Rajugana y Yadavárata tienen este pasatiempo, ¿no? Que se le obliga a Yadavárata a cargar con el rey Rajugana, a cargar con su palanquín. Justamente es la misma enseñanza que tienes en el Sermón de la Montaña. Este principio te invita a que supere tus propias comodidades y expectativas. Yadavárata carga con el palanquín sin molestarse. A pesar de que es injusto tal, él sigue este principio que está en el Sermón de la Montaña. Así que es muy importante tener en cuenta que aquí no se está promoviendo la explotación o la sumisión o la injusticia, que esto lo han usado muchos devotos fanáticos en todas las religiones, desde el vainavismo, el cristianismo, el islam. Como este es el devoto nuevo, tienes que hacer este servicio. Perdonar. Y le cargas a uno con cargas abusivas. No se trata de eso. Y luego dice, al que pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no le rehuses. Aquí Jesús lo que te está diciendo es que tienes que tener un corazón abierto y generoso siempre hacia los demás, que tienes que estar dispuesto a compartir en la medida de tus posibilidades, tus recursos y bendiciones con aquellos que lo necesitan. Te está animando a que superes la mentalidad egoísta y a que estés dispuesto a ayudar a aquellos que nos piden ayuda o piden algo de nosotros. No se limita, ni muchísimo menos, a los aspectos materiales, sino que implica
ser generoso con nuestro tiempo, con nuestro tiempo, con la atención que prestamos y con el amor que podemos dar hacia los demás. Es un llamamiento a que rompas con el egoísmo, a que muestres compasión y solidaridad hacia quienes te rodean. Y es importante, y es muy importante, mis queridas y sensuales criaturas, que tengáis discernimiento y sabiduría al aplicar este principio, porque no está promoviendo la irresponsabilidad financiera o el apoyo incondicional a aquellos que abusan de la generosidad de los demás. No es eso. Te está animando a que seas sensible a las necesidades genuinas de los demás y a que estés dispuesto a ayudar siempre, obviamente, en la medida de tus posibilidades. Y al practicar la generosidad y al tener esta disposición de compartir, estás reflejando el carácter divino, en ti, a través de tus acciones. Y además estás abriendo la puerta para que seas instrumento de la bendición en la vida de otros y para que puedas promover la justicia y la compasión en tu entorno. Ahora vienen 4 que son también difíciles de interpretar o de entender. Él dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Porque si amarais a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquí me acuerdo, perdonar. Aquí recuerdo una conversación con Vishnu Maharaj, no hace mucho, en la que él decía que no basta con ser bueno. Y él decía justo eso, no solamente hay que perdonar o ejercer, no, decía, hay que bendecirlos. Él hablaba en ese sentido, ¿no? Y hablaba también como Chaitanya Mahaprabhu había enseñado este principio y cómo sus discípulos lo habían enseñado igual. Amar, bendecir a tu enemigo. Y esto es algo que es duro, es algo que es difícil, es una píldora que es amarga de tragar, ¿no? Porque mostrar bondad incluso a tus enemigos, a aquellos que te trataron mal, es difícil. Y Jesús aquí está estableciendo un estándar elevado de amor y compasión que va más allá de lo que es comúnmente esperado. Y quienes van más allá de lo que es comúnmente esperado son todas estas grandes almas que están presentes a lo largo de toda la evolución del ser humano, de todas estas grandes personalidades. Y este significado es que como seguidores de una doctrina espiritual tienes que tener un amor que trascienda las expectativas humanas, porque para amar como un humano ya están los humanos del vulgo, ya están los comunes. No solo debes amar a aquellos que te aman o que te tratan bien, sino amar y bendecir a aquellos que nos maldicen, que nos aborrecen, nos ultrajan e incluso nos persiguen. Tienes que tener este amor. Tienes que tenerlo. Haridas Thakur dio un ejemplo de esto. Él fue apaleado en todos los mercados, en 12 mercados fue apaleado. Y él, por amor a los guardias, fijaros, quienes las habían apaleado, que luego estaban asustados porque decían, ahora el kafir nos va a mandar matar porque nos habían ordenado matarte a palos, pero nosotros no nos atrevemos a seguir pegándote porque sabemos que tú eres una persona santa. Y él se llenó de compasión por imaginaros, otra persona en esas circunstancias hubiera dicho así, pues ahora que os jodan, os está bien empleado, que os azoten. Y él dice, no, yo no puedo ser la causa de que vosotros sufráis por mí. Hizo así, que entró en Samadhi y quedó como muerto, para que no castigaran a sus propios verdugos. Imaginaros. Y por eso Cristo en esta parábola te está diciendo que el Señor hace que el sol brille y la lluvia caiga sobre todas las personas sin hacer distinción de méritos. Así que lo que el maestro te está instando aquí es a que imites esa actitud amorosa y compasiva. Antes de meterte en buscar
excelencias y elevaciones y vamos a entrar en el mundo espiritual y vamos a bailar todo por los jardines de las gopis, pero tú has pasado por esto, majo, tú has bendecido, tú ya bendices a los que te odian, tú has pasado simplemente por los puntos, por el examen del Sermón de la Montaña. ¿Cuál de todos los puntos pasas? ¿Cuál de todos? No, pero yo me conozco el Asta Kalila Lila, yo sé a las horas que pasan todos los pasatiempos de Krishna en el mundo espiritual, eso es una filfa. Eso es una filfa, un engaño. Un engaño. Si no has sido capaz de formarte espiritualmente, de tener cimientos bien hechos. Así que el maestro te está retando a que vayas más allá de lo que es comúnmente aceptado. Amar a aquellos que te aman es muy fácil. ¿Qué diferencia habría entonces entre los devotos y los cobradores de impuestos? Que solo aman a quienes les benefician. Los cobradores de impuestos, los publicanos, cogían dinero y claro, están contentos con aquel que les satisface. Pero aquí Jesús te está llamando a un amor que es mucho más profundo y desinteresado y que trasciende las relaciones basadas en el interés propio, en tu propio interés. Te está desafiando a amar y a que bendigas a tus enemigos. Y eso es dificilísimo de hacer. Hacer el bien a quien te aborrece y a que reces por aquellos que te han ultrajado y perseguido. Ese es el desafío de un verdadero devoto. Llámese Vaisnava, llámese cristiano, llámese musulmán, llámese budista, llamarlo como queráis, pero ese es un mandamiento universal. Ese llamamiento a amar más allá de lo esperado es un llamamiento universal que te distingue como verdadero sadhaka, como verdadero practicante de una disciplina espiritual. Esa es tu distinción. Y además eso es lo que te capacita para ser agente de transformación y reconciliación en un mundo que está lleno de odio y de división. Y lo que es aún más triste es que aquellos que se suponen que tenían que haber venido a este mundo para la reconciliación van y dividen y fragmentan y subdividen en subgrupos los movimientos espirituales. Y con esto concluye el capítulo 5. En el capítulo 5 del Sermón de la Montaña. En el 6 y el 7, que os voy a tratar de resumiros, mirad, el capítulo 6, todo el significado del capítulo 6 del Sermón de la Montaña lo podemos resumir en los puntos que os voy a decir. Primero, la limosna. Jesús enseña que la limosna debe ser dada de manera discreta y sincera, sin buscar la aprobación de los demás, que el enfoque no debe ser el reconocimiento humano, sino ayudar y bendecir a los necesitados. En segundo lugar, la oración. Aquí Jesús te enseña a orar y es donde revela el Padre Nuestro y te está diciendo cómo tiene que ser la oración. Cuando practiques la oración en el templo, cómo tienes que hacerlo, ¿no? Y Jesús nos va a enseñar el camino de la oración con sinceridad y con humildad y que evites la hipocresía y las repeticiones vacías. Las repeticiones vacías. Y Él te anima a que busques una relación íntima con Dios y que reconozcas su poder y su voluntad. El ayuno, del que también habla, te instruye cómo se tiene que practicar de manera discreta sin hacer alaracas. También te va a hablar, como cuarto punto, de la preocupación por las necesidades materiales y te va a exhortar a que confíes en la provisión de Dios. Y, en quinto lugar, te va a hablar sobre la confianza que todo sadhaka, todo practicante tiene que tener, tiene que confiar plenamente en el Señor Supremo, sabiendo que Él va a proveer. El conjunto del capítulo 6 nos está enseñando a practicar nuestra fe, a que la fe de cualquier religioso, de cualquier religión. Lo que te está enseñando es a que practiques la fe de una manera auténtica y sincera, a buscar la aprobación de Dios en lugar de la aprobación de los demás, de exhibirse delante de los demás. Lo que te está invitando es a que tengas una relación íntima con el Supremo y no un teatro religioso con los demás, en la cual tú tienes que confiar en su provisión y que busques la voluntad y que vivas de acuerdo con sus principios. Es un verdadero desafío.
Entonces dicen los versículos, cuando hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos, si es para ser visto. Te dice, más cuando haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Voy a leer algunos salteados. Mas cuando tú oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Pero te está hablando de lo importante que es que busques, como decían los místicos, la unión en la intimidad con el Señor. Y no hacer alaracas públicas y, ay, éxtasis fingidos y hoy qué maravillosos somos todos. Y luego salimos de la iglesia o salimos del templo, salimos del ashram, nos santiguamos o damos obediencias y nos vamos a seguir pecando con religiosidad. Y hablar mal de este, hablar mal del otro, hablar mal del que está allí y hablar mal del que está allá. Y así no cambiamos. Y dice otra cosa muy bonita, dice, y orando no seáis prolijos, como los gentiles, que piensan que por su charlatanería, por su parlatanería serán oídos. Entonces me siento y digo, ¡ay, qué maravilloso soy! Mirar cómo recito y me aprendo 700 versos, 40 mantras, bam, 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 y los suelto todos allí para que digo, ¡ay, cuánta oración sabe, cuánta cosa! Cuidado, cuidado, cuidado. Y el cansado, ¿no?, de estos recitadores profesionales, de estos recitadores de mantras, de salmos, entonces en la Biblia, que se recitaban exactamente igual, Jesús revela una oración maravillosa que es el Padre Nuestro, que todos conocéis. Y Él quiere simplificar la comunicación con Dios y la simplifica a través del Padre Nuestro. Entonces da una oración, un mantra nuevo, Kyrie eleison, un mantra nuevo que se recita en la intimidad, en el sobrecogimiento. Y primero te ha dicho cómo tienes que rezar y ahora te ha dado un mantra, te ha dado una oración. Y a partir de esa oración tiene que ser como un pedestal, como una escalera a partir de la cual tú te eleves. Tú te eleves. E introduce una cosa muy, muy, muy importante, el perdón. Cuando dice, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Por eso él dice, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Mirad, lo maravilloso y enfático que tiene el Padre Nuestro, que como no se explica, la gente lo repite, bla, 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 es la importancia del perdón. Y Jesús está enfatizando la importancia del perdón en la vida de sus seguidores, de aquellos que le quieran seguir. El significado de estos versículos del capítulo 6, donde se introduce el Padre Nuestro, es clarísimo. Y es que si perdonas a los demás las ofensas que te hicieron y sus faltas, también vamos a ser perdonados nosotros por nuestro Padre, por el Señor Supremo. Vamos a romper la espiral, la cadena del karma de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Te está dando la clave, la salida, la puerta de salida. La llave es el perdón, la no reacción. Si nos negamos a perdonar a aquellos que nos han herido o causado daño, tampoco vamos a ser perdonados de las múltiples faltas que llevamos acumuladas del karma que hemos ido generando vida tras vida. El perdón es un aspecto fundamental del devoto. Es un aspecto fundamental del devoto. Y aquí Cristo lo está enfatizando porque refleja la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros. Y te está enseñando que el perdón no es opcional. El perdón no es opcional. Es una actitud y una acción que es absolutamente necesaria para poder experimentar los dones divinos. Sin perdón no hay don divino posible. No se puede mantener una relación saludable, es lo que te enfatiza Jesús aquí. No vas a mantener una relación saludable con Dios ni con los demás si no perdonas. Al perdonar, entiende que te liberas tú mismo y liberamos a los otros, y esto es muy importante que lo entendáis porque es el mensaje que Jesús te está transmitiendo. Liberamos a otros de nuestras expectativas y demandas de justicia. Entended esto. Y nos liberamos a nosotros mismos, que es fundamental.
nos liberamos a nosotros mismos del resentimiento y de la amargura. El perdón nos libera para experimentar la paz y la sanidad interior. Y es muy importante que tengáis en cuenta que el perdón no significa necesariamente, olvidar o justificar las acciones injustas. No se trata de eso. El perdón no implica ignorar las consecuencias del daño que has causado, ni reconciliarse automáticamente con aquellos que han demostrado falta de arrepentimiento o que pueden seguir siendo perjudiciales. Tú perdonas, pero te alejas. Jesús no te está pidiendo que sigas, que te reconcilies y tengas que ir a vivir con ellos. Significa que perdones, no guardes rencor, que los bendigas y que te alejes. Y el perdón, mirad, es un proceso, que es lo que Jesús te está enseñando aquí. Un proceso para que puedas avanzar en tu vida espiritual. Y este proceso implica que reconozcas el dolor y procesar las emociones y tomar la decisión consciente, que muchas veces no tomáis decisiones conscientes, sino arrastradas por lo que el grupo sociológicamente os ha metido en la mollera o el líder de turno. Tenéis que tomar la decisión consciente de dejar de lado la venganza, el resentimiento. Es un acto de amor y de gracia hacia los demás y sobre todo hacia nosotros mismos. Y aquí te está recordando que el perdón es una característica fundamental del mundo espiritual. Si deseas experimentar plenamente el amor del mundo espiritual en tu vida, debes estar dispuesto a perdonar a aquellos que te han herido. Al no hacerlo, simplemente abrimos la caja de Pandora. En cambio, si lo haces, abres tu corazón a una obra transformadora, porque la vida del devoto, la vida del maestro espiritual, es para transformar las conciencias de los hombres. Y Jesús lo que está intentando hacer en el Sermón de la Montaña es justamente transformar las conciencias de sus seguidores, de sus discípulos. Es una obra transformadora que te alinea con la voluntad de Dios para tu vida, con el propósito de tu existencia. Así que la importancia, lo que destaca aquí Jesús es la importancia del perdón en nuestra vida espiritual. Importantísimo. Luego habla sobre el ayuno, que no te envanezcas, todo esto lo tenéis en el resumen que os lo voy a dejar puesto, ¿no? También es muy importante, en estos versos del 18 al 24, habla sobre los tesoros en la tierra, también dice, haceos, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín los corrompen y donde los ladrones los socavan, etcétera, etcétera. Y hay un pasaje que a mí me gusta mucho en el 23 que dice, mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Si la luz que están en tus ojos son así. Y el 24 dice una cosa muy bonita, y ahora os digo los versos del 19 al 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Te lo está diciendo clarísimamente, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. Y dice, no podéis servir a Dios y a Mamón. Y ahora os explico qué es Mamón, porque dice a Dios y al diablo, pero no es así lo que dice en la Biblia, es Mamón. Y ahora os explico que en España muchas veces dice, serás mamón, pues viene de ahí, de esta palabra hebrea. Aquí, en estos versículos, se está abordando la cuestión de tus prioridades, nada menos que la cuestión de tus prioridades y tus lealtades en la vida. ¿Cuáles son tus lealtades en la vida? Y lo que te está enseñando aquí Jesús es que no te aferres a los tesoros terrenales, que son susceptibles de ser destruidos, de ser robados. El ladrón va a entrar en tu casa y es un recuerdo que te está haciendo continuamente el Señor. Cuando alguien entra en tu casa a robar es porque el Señor te está dando un recuerdo, un recordatorio. Te está instando a que busques tesoros en el cielo que son inalterables. El tesoro en la tierra obviamente se está refiriendo a las posesiones y a los apegos mundanos que pueden corromperte y van a hacer que te pierdas y además que se pierden ellos en sí mismos con el tiempo. En contraste, el tesoro en el cielo pues se está refiriendo a las cosas que tienen valor eterno,
que tienen verdadera sustancia, como la relación con Dios, las virtudes espirituales, las obras de amor y misericordia. Él te está invitando a que practiques todo eso, te está invitando a que inviertas en estas áreas que son duraderas y que te acercan a Dios, y a que no inviertas en las otras que son perecederas. Tu enfoque debe estar en lo eterno, es lo que te está diciendo, y en buscar una relación cercana con Dios. Y los versículos siguientes hacen referencia al ojo como lámpara del cuerpo. Y aquí te está enseñando que la manera, y esto es muy importante, la manera en que vemos y percibimos el mundo afecta a nuestra vida espiritual. Es lo que te está diciendo. La manera en la que vemos y percibimos el mundo afecta a nuestra vida espiritual. La importancia de prestar atención a la atracción de los sentidos por los objetos de los sentidos es lo que te está explicando aquí Jesús. Si tu enfoque es puro y sincero, nuestro ser va a estar lleno de luz. Pero si nuestro enfoque es malicioso y lleno de codicia, nuestro ser va a estar lleno de oscuridad. Y es lo que te está diciendo. Finalmente te advierte que no puedes servir a dos señores al mismo tiempo. No puedes servir a Dios y al dinero. Aquí está representado por la palabra mamón, que se escribe con dos M's, mamón. Y se refiere a las riquezas materiales, a la codicia. Mamón podría ser también traducido como codicioso. Pues en el lenguaje vulgar, pues sea una mala persona dice será mamón, pero la gente se piensa que es de mamar, pero no es de eso. Es de la palabra mamón del Sermón de la Montaña. Y lo que te está diciendo es que tienes que elegir a quién servir y a quién vas a dedicar tu lealtad y devoción a Dios. Así que estos versículos te están invitando a que evalúes tus prioridades, Y en el Bhagavad Gita te dan el mismo ejemplo, te dice que el contacto de los sentidos con los objetos de los sentidos es lo que lleva al apego, a la lujuria, a la ira, etcétera, 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 etcétera. Después te dice que no te acongojes por tu vida, por qué voy a comer. Los versos del 25 al 32 tiene una cosa muy bonita que termina diciendo: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque ¿quién de vosotros, si vuestro hijo le pide un pan, le da una piedra, y si le pide un pez, le da una serpiente? Luego lo leéis todos estos versículos del 25 al 34 y yo os voy a dar solamente el significado. Luego en el PDF que os paso ya los podéis leer porque van incluidos. Los textos del 25 al 34 te enseña a que confíes en la providencia divina, a que dejes de preocuparte excesivamente por tus necesidades materiales. Y es una invitación a que tengas fe, la misma fe que tuvieron los Pándavas en el destierro y tuvieron fe en Krishna. No tenían nada, estaban desposeídos, no tenían nada. Y sin embargo, Krishna los proveyó. Los Pándavas en el destierro tuvieron suficiente para comer, ningún Pándava se murió de hambre. La providencia les alcanzó. Así que Jesús aquí te está repitiendo exactamente lo mismo. Te está repitiendo exactamente lo mismo 1000 años después o 2000 años después. Te está diciendo que no te angusties por tu vida y que no te preocupes excesivamente por lo que vas a comer o beber o vestir. Y te está recordando que la vida es más que el alimento. Te dice, la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Es lo que te está diciendo. La vida es más que el alimento y el cuerpo es mucho más que las galas, que el vestido. Por lo tanto, te está instando a que mires la naturaleza y a que observes a Dios. Por esto dice, mirad las aves del campo que ni siembran ni recogen y mi Padre las alimenta, ¿no? Y Mahoma dice en el Corán que en una sura dice, las aves salen en ayunas por la noche, salen en ayunas de madrugada al amanecer y vuelven saciadas en la noche. Así que si Dios se preocupa por las aves, que son de menor valor, ¿no se va a preocupar aún más por nosotros, que somos de muchísimo más valor? Ese es el mensaje. Es una reflexión sobre la futilidad de la preocupación excesiva, es lo que te está diciendo. La preocupación excesiva conduce a la enfermedad. No tienes que estar obsesionado con eso. Nos pregunta quién puede añadir un codo a su estatura, lo veréis después en los versículos estos que yo os estoy resumiendo. Dice, ¿quién puede añadirle un codo? Es una medida.
¿De quién puede ser más alto? ¿Quién puede añadir un codo a su estatura? Nada, nada, absolutamente nada. También te muestra cómo los lirios del campo van a crecer hermosamente y sin esfuerzo alguno, y señala que incluso el rey Salomón, con toda su riqueza, no vistió galas más hermosas que los lirios del campo. Él en toda su gloria de rey no vestía con la elegancia de las flores. Así que es una exhortación a confiar en Dios y a que busques primero el reino de Dios y su justicia. Y te asegura que si pones a Dios en primer lugar en tu vida, todas nuestras necesidades serán satisfechas. Justamente es lo que Santa Teresa en el poema Nada te turbe, que os grabé hace poco, hace un par de días, justamente está inspirado en esta enseñanza del Sermón de la Montaña, en Nada te turbe. Haridasta-Kur vivía exactamente igual. Él vivía en una cueva despreocupado. De otra forma, el alimento llegaba a su boca. Y por último, en el capítulo 7 empieza con un versículo que es fuerte, porque dice: no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Así que cuidado con hacer juicios de valor sobre otras personas, sobre sus creencias, sobre otras escrituras, sobre los procesos espirituales de este o de aquel. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con juzgar, porque vas a ser juzgado. Y el tercer versículo es demoledor también y dice: ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Y dice: hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Mira primero tus faltas antes de buscar las faltas en los demás. Y también dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehuellen con sus pies y vuelvan y os despedacen. El resumen. El capítulo 7 continúa con las enseñanzas de Jesús sobre la vida en el reino de Dios, porque el reino de Dios no es algo para allá, el reino de Dios es algo para acá. Él quiere establecer el reino de Dios en la tierra mediante los principios regulatorios, mediante los principios regulativos de la vida espiritual, de cómo tiene que ser la armonía, tratar de crear un pequeño paraíso en la tierra mientras que estás en él, en armonía. Y entonces, como continúa justamente con estas enseñanzas sobre la vida en el reino de Dios, ahora aborda temas como el juicio, la oración, la búsqueda de la verdad y la obediencia a la voluntad divina. En los primeros versículos te va a instar a que no juzgues a los demás, y te advierte de que vamos a ser juzgados con la misma manera en que juzgamos a otros. El karma te va a venir, compañero, el karma te va a encontrar. Y nos enseña que debemos de ser compasivos y considerados y que no señalemos los defectos de los demás sin antes haber reconocido los nuestros. Y te va a recordar que antes de señalar la paja en el ojo ajeno de nuestro hermano, tienes que examinar la viga que tienes en tu ojo. Y luego te va a animar a que busques en la oración y a que confíes en su respuesta. Y te va a instar a que pidas, a que busques, a que llames. Y te asegura que aquellos que buscan encuentran, que los que llaman serán abiertos y que los que piden van a recibir. Y Jesús compara el amor y el cuidado de Dios hacia nosotros con el amor del Padre terrenal hacia sus hijos. Por eso dice que quien de vuestros hijos, si le pide un pan, le da una piedra, o si le pide un pez, le va a dar una serpiente. Y luego continúa hablando sobre el trato que tenemos que tener hacia los demás y resume la ley de los profetas en un mandamiento. Él dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y te exhorta a que trates a los demás con amor y con respeto y con bondad,
y a que no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y te va a advertir sobre el camino estrecho en la puerta angosta que lleva a la vida eterna y te va a instar a que evites el camino fácil, porque generalmente tenemos la opción de coger el camino fácil, Y Jesús también te va a advertir, y esto es muy importante, sobre los falsos profetas, sobre los falsos gurús, sobre los falsos maestros, te va a advertir y te anima a que los distingas por sus frutos y te dice que por sus frutos los vas a reconocer y te advierte que no todos los que dicen Señor, Señor van a entrar en el reino de los cielos, sino aquellos los que hacen de verdad la voluntad del Padre Celestial, y te va a instar a que construyas tu vida sobre una base sólida, sobre roca, que es obedecer su palabra y ponerla en práctica. Todo el capítulo 7 te enseña a que no juzgues a los demás, a que busques a Dios en la oración, y a que confíes en su respuesta, y a que trates a los demás con amor y bondad, y a que distingas los verdaderos de los falsos maestros espirituales. Es una exhortación a que sigas sus enseñanzas y a que continúes con tu vida sobre una base sólida. Una base sólida, sin base sólida no hay posible avance espiritual. Te vas por el terraplén, te vas por la cuesta del fanatismo y te está animando a que camines por el camino estrecho, que aunque es más difícil es el que conduce a la vida eterna, y que evites el camino fácil que te lleva al ciclo repetido de nacimientos y muertes, una y otra vez, una y otra vez. Por eso él dice que él no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla, a darle cumplimiento, Y avisa muy enfáticamente, el versículo 15 del capítulo 7 te dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, obviamente tú no coges uvas de los espinos. Te dicen ni higos de los abrojos. Los abrojos son estas, ¿cómo se dicen? Estas bolitas que están llenas de espinos, que se te enganchan en la ropa y en todas partes, ¿no? Por eso te dice, por sus frutos los vais a conocer. Al final vas a ver qué fruto dan. Y dice que con todo árbol que lleva buenos frutos, da buenos frutos. El buen árbol da buenos frutos. Y el árbol que está maleado lleva malos frutos. Así que hay que tener mucho cuidado, y dice que todo árbol que no lleva buen fruto, cortase y echase al fuego. Te está avisando que tengas cuidado con los falsos maestros espirituales. Si a tiempo yo hubiera sido, cuando tenía la formación cristiana, desde el principio me estaban avisando de esto, si hubiera sido consciente de estas enseñanzas, que son eternas, que no pertenecen a una religión, que no son enseñanzas de cristianos, ni de musulmanes, ni de hindúes, igual que el Bhagavatam, el Bhagavad Gita, el Chaitanya Charitamrita, los Upanishads, el Tao Te Ching, no son propiedad de nadie, son parte de una enseñanza eterna. Si entonces, cuando tuve delante las enseñanzas, porque las tuve, las hubiera puesto en práctica y hubiera meditado sobre ellas, no me había comido un maestro falso, porque habría aprendido, si me hubiera aprendido el sermón de la montaña en su debido tiempo, el Señor ya me estaba avisando y hubiera dicho, cuidado con los falsos maestros. No me hubiera metido de frente por la senda, por la escalada del tipo que va arriba sin el material para escalar y en su caída arrastra en la cordada a los demás, ni me hubiera ido por el terraplén del fanatismo. Así que con esto concluimos el sermón de la montaña en un sprint final. Os dejaré el PDF, el texto con el PDF. Y también quiero despedir el sermón de la montaña también con una última reflexión a este ciclo de conferencias, de estas 3 clases que hemos dedicado maratonianas al sermón de la montaña, por la petición que nos hizo Andrea desde Argentina.
En el monte de la enseñanza nos reunimos, donde el Maestro Divino nos habló con amor. El sermón de la montaña resonó en nuestros corazones, guiándonos hacia un camino de luz y redención. En cada bienaventuranza encontramos consuelo, en cada palabra una verdad que nos transforma. La sabiduría poética se entrelaza con lo divino, en un lazo de amor que a nuestros espíritus abraza. El pobre de espíritu halla el reino de los cielos, el que llora encuentra consuelo y esperanza. Los mansos heredarán la tierra en su pureza, y los justos son saciados en su hambre de sed y justicia. Los misericordiosos encuentran misericordia, los de corazón limpio contemplan a Dios en su esplendor. Los pacificadores son llamados hijos de Dios, y los perseguidos encuentran su fortaleza en el cielo. Que nuestras palabras sean como la sal que da sabor, iluminando como la luz en lo más alto del monte. Que nuestro hablar sea sincero y verdadero, guiando a aquellos que escuchan hacia la paz y la armonía. Recordemos que el amor y el perdón son la clave. Que nuestros tesoros sean eternos, no terrenales. No nos aferremos por las preocupaciones mundanas, sino busquemos el reino de Dios con devoción constante. Concluimos este ciclo de estudio con gratitud por las enseñanzas que nos han transformado el ser. Que el sermón de la montaña viva en nuestros corazones y su mensaje de amor y esperanza ilumine nuestro caminar. Que nuestras vidas reflejen la luz de aquel monte sagrado y que nuestras palabras y acciones hablen de verdad. Sigamos el ejemplo del Maestro y su amor infinito, entendiendo su mensaje de paz y redención por toda la eternidad. Adiós, queridos hermanos, en el nombre de aquel que nos guía, que la paz y la bendición del sermón de la montaña os acompañe. Nos despedimos con gratitud y un corazón rebosante de alegría, sabiendo que en cada paso, en cada palabra, su amor nos abraza. Bueno, pues terminamos, por fin, con el sermón de la montaña. Ahora, si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. A ver, Andrea, tú eres la crítica, que tú la que lo pediste. ¿Quedaste satisfecha? Totalmente, ampliamente. Yo me los estoy imprimiendo los PDFs y se los voy a leer todos ahora, cuando llegue Muy el bien. tiempo. Acuérdate que Radharani mora en su corazón. Sí, claro que sí. Así que le pusiste un nombre que te va a recordar. Cada vez que la llames Mora, ya sabes quién mora. Sí, claro que sí. En ella es importante que nuestros hijos al menos tengan nombres que nos recuerden. Sí. Se ve que mi madre tenía mucho miedo por irse al infierno y me puso Jesús y de apellido Santos. Por si acaso, no le bastó solo con el nombre. Me puso Jesús con todos los refuerzos. Pero es importante que tengáis estas enseñanzas presentes. Sí. Porque por haberlas obviado, luego pegamos tantos tropezones en la vida. Y además que hayan sido explicadas por un maestro fidedigno. Eso Entonces, es una bendición. Sí, Surata, luego en todas las clases las comparto en el grupo, subo la grabación en vídeo, subo la grabación en audio y de estas del Sermón de la Montaña además os subo los PDFs con los significados verso a verso y ahora los dos últimos con los resúmenes, porque estos dos para hacerlos más cortos los hice como resumen porque si no era muy largo hacer todos los significados, pero en el resumen está todo condensado.
Y además es bueno que vosotros leáis todos los versos y luego veis mi resumen y luego ver qué os dice a vosotros también. Porque yo no soy el Pentecostés universal, ni puedo llevar la lengua de fuego, ¿no? La iluminación absoluta a todos. Entonces es bueno que vosotros también, a partir de lo que leéis en mí, si os sirve, pero a partir de eso vosotros construyáis vuestra realidad espiritual, no la mía. No tenéis que hacer mi camino, tenéis que hacer el vuestro, con la ayuda que el Señor os pone. Pero mi cometido es daros herramientas, pero la casa la tenéis que construir vosotros. Y lo que no sirva, los materiales que no sirvan, pues desechadlos sin ningún problema. Yo no pretendo que el 100% de lo que digo le guste al 100% de quien escucha. Es imposible. No solo, ahora, lo imposible no es impensable, pero luego es impracticable. Y por eso vienen las decepciones. Lo imposible no es impensable, pero es impracticable. Y luego vienen los fiascos. Pero fijaros, si uno hubiera estudiado filosóficamente bien el Sermón de la Montaña, la cantidad de problemas que se hubiera evitado en esta vida. La cantidad de problemas. Ya Jesús te evitó, cuidado con los falsos profetas, cuidado con lo tal, y luego, ay, se cayó el gurú, se cayó este, coño, si ya te lo habían avisado. La enseñanza siempre estuvo, pero tú pensaste que era la enseñanza para aquellos, no era para mí. Era la de esos. No, las enseñanzas son universales. Y por eso dice que cuando el oído del discípulo está listo, acuden las palabras del maestro. Lo que pasa es que desafortunadamente faltan lenguas que quieran proclamar la verdad desinteresadamente. Vendedores de discursos hay muchos, recitadores de mantras a patadas. Gente que sabe jaculatorias hasta para quitar el dolor de muelas. Antes incluso cuando tenías un dolor de muelas pagabas a una jaculatoria, iba a tu casa y te recitaba una vieja allí, 27 oraciones para que se te fuera el dolor de muelas y le pagabas. Hasta para eso te vendían las oraciones. Así que ahora hay que ser muy cuidadoso porque este mundo se llenó de jaculatorias. Y ahora está de moda todo esto del coaching y esto y lo otro que venden charlatanería. Uy, qué bien vas a estar, tú vales mucho. Se te van a quitar hasta los puntos negros. Vas a tener hasta el cutis divino si haces este proceso. Lo otro es mentira. Pero, bueno, pues ya has tenido el sermón de la montaña. Así que mañana os haré el resumen. Bueno, lo tengo ya hecho, pero me llevará un poco más de tiempo para ordenároslo. Y junto con la clase os lo publicaré a media mañana de aquí de España, espero. Y os pasaré la clase. Y la que viene, pues vamos a hablar de Bhisma y del Mahabharata, una parte de ella, y del Srimad Bhagavatam. Y trataré de hacerlo de una forma más poética. Porque cuando uno lee cosas que están narradas por y para sátrias, es muy fácil irse por el fanatismo, irse por donde no corresponde. Y eso, desgraciadamente, en este proceso, en este movimiento, ha pasado mucho. Que la gente coge el autoritarismo espiritual y se va por los cerros de Úbeda, que decimos en España. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, aquí hace un calor de aquella manera, así que... Yo no tengo preguntas, pero me gustaría darte las gracias y decirte que con esto ha habido un antes y un después en mi vida. Pues me alegro, Citi. Ha sido maravilloso. Me alegro que así haya sido. La comprensión de la filosofía siempre, la comprensión de los mensajes espirituales, siempre... Evangelio significa buena nueva. Así que siempre es una buena nueva. Siempre es una buena nueva. Y ahora creo que tenéis una base más sólida para poder adentraros en la comprensión de las grandes personalidades.
para entender mejor a Chaitanya Mahaprabhu, para comprender mejor a Krishna, para entender muchas más cosas. Y los que sean cristianos, para entender mejor a Cristo, y los que sean budistas, exactamente igual. Porque aquí no queremos que nadie se apunte, aquí no hacemos proselitismo religioso. Yo no estoy aquí para que alguien se apunte a mi iglesia o a mi templo. No estoy para eso. Estoy para dar simplemente conocimiento, y fue lo que Vishnu Maharaj me ordenó. Me dijo, empieza de cero otra vez. Y en eso estamos. Pues nada, a ver que hay por aquí algunos mensajes antes de... Vale, esto ya está contestado lo que está aquí en los mensajes. Pues nada, mis queridas y sensuales criaturas, vamos a dejar la grabación.